Video 29 del curso de PHP y MySQL. En esta sección vamos a explicar lo que son las clases estáticas, el método de InstantOf, el cual me permite validar si un objeto pertenece a una clase, y también vamos a explicar sobre los métodos estáticos. Entonces ahora nosotros nos vamos aquí a nuestro ejemplo y básicamente nosotros vamos a tener este ejemplo que está acá. Vamos a imprimir el sueldo de un empleado y el de un gerente. Entonces ese es el primer ejemplo que nosotros vamos a utilizar a través de clases extractas. Entonces primero que nada nosotros aquí vamos a crear una clase el cual se llama trabajador. Ese va a ser la clase padre como tal. Aquí va a tener dos atributos, que es el nombre y el sueldo. Aquí tenemos un método construct, el cual tiene dos parámetros que se llama nom y sum, el cual vamos a inicializar estos dos atributos, que es el nombre y el sueldo. Entonces aquí tenemos otro método que se llama retornar sueldo, el cual aquí a través de esta palabra reservada TIS hacemos referencia al atributo sueldo, el cual ya estaría asignada, inicializada desde el método instructor cuando lo vayamos a inicializar desde la clase trabajador. Entonces ahora tenemos una clase que es empleado, el cual va a heredar lo que son los atributos y los métodos de la clase trabajador. Aquí tenemos otra clase que se llama gerente, el cual va a heredar los atributos y los métodos de la clase de trabajador a través de extends. Entonces ahora nosotros vamos a crear un objeto del empleado, de esta clase empleado, hacemos una instancia de la clase empleado y agregamos los parámetros. En este caso coloco mi nombre, Eiter Higuera, y el sueldo, que serían acá. Entonces, si ustedes saben, bueno, aquí ustedes saben que aquí esta clase empleado hereda los atributos y el método de los métodos de trabajador. Entonces, como ustedes ven, aquí en la clase trabajador tiene un método que es un constructor, el cual inicializa aquí estos dos atributos nombre y sueldo. Entonces, por eso que aquí se colocan los parámetros directamente. Entonces, de esa manera se inicializa los dos atributos. Entonces luego aquí básicamente creamos un eco y vamos a imprimir, bueno, imprimimos la cadena que el sueldo del empleado de la clase empleado es igual a. Entonces concatenamos acá y aquí el objeto del empleado entonces va a llamar al método retornar sueldo que se encuentra en la clase trabajador, el cual tenemos acá. Entonces, si ustedes saben, aquí al agregar acá estos dos estos parámetros, entonces ya estaría asignando inmediatamente lo que es el nombre y el sueldo. Entonces ya inmediatamente ya la función, el método retorna el sueldo, y ya estaría asignado el sueldo. Entonces ahora, como tiene aquí un return, entonces ahora yo voy a traerme ese valor con un eco. Entonces aquí lo estoy trayendo con un eco y aquí el objeto M1 está llamando al método retornar sueldo. Luego aquí hago un salto en línea. Luego aquí creo el objeto, ahora hago una instancia de la clase gerente. Entonces recuerda que obviamente, bueno, aquí asignamos los dos parámetros, porque aquí la clase gerente hereda los atributos y métodos de la clase trabajador. Entonces aquí lo mismo, aquí el objeto de M2, entonces llama al método retornar sueldo, y lo mismo, entonces ya inmediatamente ya traería lo que es, imprimiría lo que es el sueldo. Entonces acá me voy aquí a mi ejemplo, imprimo y voilà. Entonces aquí tengo los dos ejemplos para la clase empleado y gerente. Entonces el sueldo del empleado desde la clase empleado es igual a 5.000 y el sueldo del empleado de la clase gerente es igual a 3.000. Entonces inmediatamente ya estaría asignando ya lo que es el valor del sueldo a través de acá, que estoy asignando y inicializando el método constructor. Entonces ahora, ok, ya este ejemplo ya lo hemos hecho anteriormente sobre herencia. Ahora vamos a aplicar la parte abstracta. Ok, ¿qué me dice la parte abstracta? La clase abstracta dice, con una clase abstracta no se puede instanciar una clase, pero sí se puede llamar sus atributos y métodos en otra clase a través de herencia. Ok, si nosotros por lo menos aquí colocamos abstract, que sería una clase abstracta, entonces aquí básicamente lo que me quiere decir que
con esta clase abstracta no puedo instanciar esta clase del trabajador, pero sí puedo llamar estos atributos y sus métodos a través de herencia, a través de otra clase, o sea que a través de acá. Entonces básicamente aquí tengo dos clases, el empleado y gerente, el cual hice una herencia, pues, o sea que heredan los atributos y los métodos del trabajador, y por ende sí se pueden traer. Entonces, por ejemplo, ahora voy a imprimir acá, entonces ven que sí se imprime, o sea que sí se está cumpliendo, que la clase abstracta me trae lo que son los atributos y métodos. Entonces aquí como ustedes ven, esta es la clase abstracta y me estoy trayendo acá los métodos y los atributos. Aquí los atributos, como ustedes ven, este es el del nombre y sueldo, el cual se lo asigné acá a través de esta clase. Entonces aquí me traigo el método retornar sueldo, entonces se está cumpliendo. Pero lo que no se puede es instanciar esta clase del trabajador. Entonces si trato de hacer un objeto al instanciar esta clase de trabajador, no me va a imprimir nada. Entonces aquí lo tengo, hecho, luego guardo. Entonces perfectamente, entonces aquí creo un objeto, instancio la clase de trabajador, el cual ya sabemos que es abstracta. Entonces aquí asigno inmediatamente los parámetros. ¿Por qué? Porque tengo aquí el método construct. Entonces cuando tengo el método construct, entonces puedo asignar directamente los parámetros desde la instancia. Entonces aquí coloco lo que es el nombre y el sueldo, hago un eco. Entonces digo que el sueldo del empleado desde la clase de trabajo es igual a, concateno acá, y aquí este objeto llamaría aquí el método, pero me va a dar un error, porque como es una clase abstracta, entonces no la puedo instanciar normalmente. Entonces refresco acá, iguala, me dice fatal error, ni siquiera me dice un warning. Entonces ya ustedes ven que no se puede instanciar. Entonces ya ahora aquí lo comento para que ustedes lo vean, y muy importante que ustedes sepan ese método. Entonces, en resumen, aquí para las clases abstractas, entonces no se puede instanciar esta clase, pero a través de otras clases, a través de herencia, sí se pueden usar los atributos y los métodos de dicha clase, de la clase trabajador. Ahora vamos a explicar otro ejemplo, que es el método de InstantOf, el cual me permite saber a qué clase pertenece a un objeto. Entonces, básicamente con este método de InstantOf me permite validar si un objeto pertenece a una clase. Entonces aquí lo tengo creado, entonces lo descomento, y básicamente aquí tenemos una validación que sí, aquí tenemos el objeto emp1, el cual lo tenemos acá, que es la instancia de la clase empleado. Entonces coloco aquí el método de InstantOf, el cual me permite validar si un objeto pertenece a una clase. Entonces obviamente sí pertenece, porque aquí creamos el objeto y es la instancia de esta clase empleado, el cual tenemos acá. Entonces aquí hago un eco, que si se cumple, entonces imprimo que el objeto pertenece a la clase empleado. En caso contrario, entonces pertenece a otra clase. Entonces ahora me voy aquí al navegador, imprimo, aquí refresco y voilà. Aquí aparece que el objeto pertenece a la clase empleado, el cual yo lo imprimí acá. Entonces sí se cumple. Ok, ahora nosotros vamos a explicar el otro ejemplo para los métodos estáticos. Es muy importante. Ahora sí, me voy aquí a la parte del ejemplo. El archivo se llama static.php y perfectamente. Entonces básicamente me voy a traer la fecha y este texto que está acá. Entonces muy importante. Aquí tenemos el archivo static.php, el cual se va a explicar lo que son los métodos estáticos. Aquí básicamente los métodos estáticos tienen dos características. La primera es que no pueden acceder a los atributos de la clase, y la segunda es que pueden llamarse desde la misma clase u otra clase, o desde fuera de ella sin necesidad de crear una instancia de la clase. Se usa para funciones específicas como llamar una función o acortar un texto. O sea, ahí se pueden presentar varios ejemplos. Pero aquí coloqué el ejemplo de llamar una fecha y para cortar un texto. Entonces aquí primeramente creo una clase que se llama cadena. Aquí creo un atributo llamado nombre. Aquí creo un método que se llama fecha.
y va a ser de tipo estático. Entonces, muy importante. Entonces, aquí imprimo, aquí la fecha, aquí esta parte de la fecha todavía no la hemos visto, pero aquí a través del date, de la función date, imprimo la fecha, lo que es el día, el mes y el año. Entonces, este es un método estático, a través de static. Aquí tengo otro método estático, a través de static coloco la función, coloco aquí es para cortar básicamente las palabras y puedo limitar los caracteres que yo quiero poner a un texto. Entonces aquí a través de este string, mido básicamente a través de esta función, mido lo que es el largo de una palabra, de un texto. Entonces aquí imprimo la cadena y aquí retorno lo que es la cadena, básicamente. Entonces aquí básicamente opera de esta manera. Entonces ya sabemos que cuando tenemos funciones estáticas y para llamarlas no es necesario crear un objeto o una instancia de la clase. Básicamente, si queremos llamar esos métodos estáticos, aquí lo podemos llamar acá, coloco el nombre de la clase, coloco dos veces 2 puntos con este operador y llamo el nombre de la fecha, el nombre del método, que sería el de la fecha. Entonces de esa manera lo llamo directamente. Entonces aquí digo que con esto digo que desde la clase cadena necesito un método estático. Entonces no es necesario crear una instancia de la clase cadena. Entonces básicamente lo llamo así directamente. Aquí creo una línea y aquí ahora voy a llamar el método estático de cortar. Entonces aquí básicamente el mismo método, como aquí tengo un return, entonces acuérdense que aquí no estoy imprimiendo directamente, sino que tengo un return. Eso quiere decir que tengo que imprimirlo con un echo fuera. Entonces aquí coloco echo, el nombre de la cadena, el nombre de la clase, el operador 2 puntos, coloco el nombre de la función que es cortar y aquí coloco esta variable, como este tiene dos parámetros, entonces aquí coloco una variable de texto, el cual tengo aquí afuera, que se llama Hola Mundo. Este es el curso de programación de PHP y MySQL. Luego coloco aquí 30, que sería el 30 caracteres, pero vamos a colocar 10. Los espacios se cuenta como carácter también. Y luego aquí imprimo esta parte, un vínculo, que se llama leer más. Entonces ahora me voy a mi navegador, entonces imprimo y voilà. Entonces aquí aparece la fecha que me estoy trayendo y el texto de Hola Mundo. Entonces aquí estoy recortando las palabras a 10 caracteres. Pero acuérdense que si estoy imprimiendo, o sea, el nombre, la variable de texto sería esto que está acá. Hola Mundo, este es el curso de programación de PHP y MySQL. Entonces, a través de el nombre de la clase, aquí llamo aquí la función, aquí tengo la variable de texto y aquí tengo el número de caracteres que estoy limitando. Entonces, de esa manera es que se usa lo que son los métodos estáticos, el cual entonces se llama directamente con el nombre de la cadena y la función y sin necesidad de crear una instancia de la clase. Entonces, con eso terminamos lo que es la explicación de lo que es las clases abstractas, los métodos estáticos y sobre el método de instance of, el cual me permite validar si un objeto pertenece a una clase.